Una empleada, Isabel Palazuelos, alimentaba a un anciano en secreto por días, creyendo que solo estaba siendo amable con un viejo solitario, hasta que llegan dos camionetas negras. Ese gesto cambiaría todo lo que sabía sobre la bondad y el sacrificio. Isabel limpiaba las mesas del restaurante La Espiga de Oro, por tercera vez esa mañana de martes. El sol de Guadalajara entraba por las ventanas polvorientas iluminando el piso de cerámica que ella había tallado antes de las 6 de la mañana. A sus 31 años, Isabel conocía cada mancha de ese lugar, cada grieta en las paredes pintadas de amarillo desvaído, cada ruido que salía de la cocina cuando su patrón, Ramiro, freía las tortillas. El restaurante estaba en la calle Morelos, una avenida concurrida del centro que en los últimos años había perdido algo de su brillo. Los clientes de siempre todavía llegaban, pero eran pocos. Isabel trabajaba allí desde que llegó de Oaxaca con una sola maleta y la esperanza de una vida mejor. Esa mañana, un hombre entró despacito por la puerta de fierro. Isabel levantó la mirada y vio a un señor flaco con barba canosa mal hecha y ropa gastada. Debía tener unos 60 años, tal vez un poco menos, pero el rostro marcado por el sol y los años lo hacía parecer mayor. Miró a su alrededor con cuidado, como si no supiera bien dónde estaba, y se sentó en la mesa del rincón, la más alejada de la entrada. Isabel se acercó con su libretita en la mano. «Buenos días, señor. ¿Qué va a querer?», preguntó con una sonrisa amable. El hombre la miró un momento como si estuviera decidiendo si podía confiar en ella. Tenía ojos cafés oscuros, cansados. «Un café, por favor», dijo con voz ronca. Isabel lo anotó y fue a la cocina. Ramiro estaba de espaldas moviendo una olla de frijoles. «Hay un cliente nuevo allá afuera», dijo Isabel. «Parece medio perdido». Ramiro solo gruñó. Era hombre de pocas palabras, sobre todo cuando estaba ocupado. Isabel regresó con el café y puso la taza en la mesa. El hombre la tomó con las dos manos, como si tuviera frío, aunque el día estaba calientito. «Gracias», murmuró. Isabel iba a alejarse, pero algo la detuvo. Tal vez fue como sostenía la taza o la manera en que miraba el café como si fuera lo más valioso del mundo. «¿Está bien, señor?», preguntó bajando un poco la voz. Él levantó los ojos sorprendido por la pregunta. «Sí, estoy bien, señorita, solo cansado». Isabel asintió y volvió al mostrador. Toda la mañana el hombre se quedó sentado ahí, tomando el café despacito, mirando por la ventana. No pidió nada más. Cerca de las 11, Ramiro salió de la cocina y miró hacia la mesa del rincón. «¿Va a estar ahí todo el día?», preguntó Ramiro molesto. «Ya lleva 2 horas». Isabel miró al hombre. Parecía más pequeño ahora, encorvado en la silla. «No está molestando a nadie», dijo Isabel. «No vivo de eso, Isabel. Esto no es albergue», gruñó Ramiro antes de regresar a la cocina. Isabel se mordió el labio. Sabía que Ramiro tenía razón, pero algo en ese hombre la conmovía. Tomó un plato de arroz con pollo que había sobrado del almuerzo del día anterior y se lo llevó a la mesa. «¿Ya comió hoy, señor?», preguntó. El hombre miró el plato y luego a Isabel. Sus ojos se llenaron de una emoción que intentó ocultar. «Yo no puedo pagar ahorita», dijo con voz temblorosa. «No hace falta», respondió Isabel, dejando el plato en la mesa. «Es sobra. Iba a ir a la basura». De todos modos, él miró el plato por un buen rato, como si estuviera peleando consigo mismo. Luego, despacio, tomó el tenedor y empezó a comer. Isabel volvió al mostrador sintiendo el pecho apretado. Esa tarde, cuando el hombre por fin se levantó para irse, se detuvo junto a Isabel. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Isabel». «Gracias, Isabel. Me llamo Jorge». Salió por la puerta sin mirar atrás, perdiéndose entre la gente de la calle Morelos. Los 3 días siguientes, Jorge regresó, siempre a la misma hora, siempre en la misma mesa. Solo pedía un café e Isabel, a escondidas de Ramiro, le llevaba un plato de comida. Jorge comía en silencio, agradecía bajito y se iba. El jueves, mientras Isabel limpiaba la cocina después del turno, Ramiro la llamó. «Isabel, sé lo que estás haciendo», dijo con los brazos cruzados. Isabel sintió que se le calentaba la cara. «Perdón, Ramiro, sé que no debía, pero él lo necesita mucho». Ramiro suspiró pasándose la mano por la cara. «Mira, entiendo que tienes buen corazón, pero esto no puede seguir. Apenas estamos pagando las cuentas aquí. No puedo andar dando comida gratis». Isabel bajó la mirada. «Entiendo. Si vuelve mañana vas a tener que decirle que se vaya o si no, sale de tu sueldo». Isabel asintió sintiendo un nudo en la garganta. Esa noche, en su cuartito rentado en una pensión de la calle Independencia,
Se quedó despierta pensando en Jorge. ¿Quién sería? ¿Por qué estaba solo? ¿Qué le habría pasado en la vida? Después de pasar la noche meditando sobre el enigmático Jorge y la advertencia de Ramiro, la mañana siguiente trajo consigo una decisión crucial. El viernes por la mañana, Jorge apareció otra vez y se sentó en la mesa del rincón. Isabel se acercó despacio, con la libretita en la mano. «Buenos días, Jorge». Él sonrió. Una sonrisa cansada pero sincera. «Buenos días, Isabel». Ella respiró hondo. «Hoy traje algo diferente», dijo. «Lo preparé en casa esta mañana. Chilaquiles. Es la receta de mi abuelita». Puso el plato en la mesa junto con el café. Jorge la miró confundido. «Isabel, no puedo aceptar. Ya has hecho demasiado». «Cómete», dijo ella firme. «Y luego, si quieres, me cuentas tu historia, porque sé que hay una». Jorge miró el plato, luego a Isabel, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Asintió despacio y empezó a comer. Y mientras comía, Isabel sintió que algo estaba por cambiar. Solo no imaginaba cuánto. Después de que terminó de comer, Jorge se quedó mirando el plato vacío, como si guardara respuestas que él no tenía. Isabel se sentó en la silla de al lado, algo que nunca hacía durante el turno, pero el restaurante estaba vacío esa mañana de viernes. «No tienes que contarme nada si no quieres», dijo Isabel con voz suave. «Pero aquí estoy si necesitas platicar». Jorge se pasó la mano por la barba canosa y suspiró hondo. Miró por la ventana hacia el movimiento de la calle Morelos, antes de empezar a hablar. «Llevo 2 meses en la calle», dijo con voz baja. «Antes de eso tenía una vida muy diferente, una vida que ahora parece de otra persona». Isabel no dijo nada, solo escuchó. «Soy empresario. Tengo una constructora en Monterrey, Barajas e Hijos. Tal vez has oído de ella». Isabel negó con la cabeza, sorprendida. Barajas e Hijos era una de las constructoras más grandes del norte de México. Hasta ella, que nunca se había interesado por negocios, había visto el nombre en las noticias. «Mi papá fundó la empresa hace 40 años. Cuando él murió hace 15 años, yo me hice cargo de todo. Tenía 2 hijos entonces, Diego y Mariana. Mi esposa, Camila, había fallecido 3 años antes de cáncer. Entonces solo éramos yo y los niños, y el trabajo». Hizo una pausa con los ojos perdidos. «Trabajé tanto, Isabel, 12, 14 horas al día, fines de semana, días festivos. Pensaba que estaba construyendo algo para ellos, para su futuro, pero en realidad solo me estaba escondiéndome del dolor, de la soledad. Y ellos crecieron sin mí». Isabel sintió el pecho apretado. «Diego tiene 35 años ahora. Mariana 32. Cuando entraron a la empresa hace unos años, pensé que por fin estaríamos juntos, pero fue peor. Ellos tenían ideas diferentes a las mías. Querían modernizar todo, cambiar procesos que yo había construido. Peleábamos todo el tiempo». «¿Y qué pasó?», preguntó Isabel en voz baja. Jorge cerró los ojos. «Hace 3 meses tuvimos la peor pelea. Querían que me jubilara. Dijeron que estaba anticuado, que mis decisiones estaban dañando la empresa. Me sentí desechado, inútil, como si todo lo que había construido no valiera nada». «Seguro no quisieron decir eso», dijo Isabel. «Tal vez no», admitió Jorge, «pero así lo sentí. Entonces una mañana simplemente me fui. No le avisé a nadie. Tomé un camión y vine aquí a Guadalajara. Solo quería desaparecer un tiempo, pensar. ¿Pero por qué estás en la calle? ¿Tienes dinero?». «No», dio una sonrisa amarga. «Tengo o tenía acceso, pero no quise usar nada, ni tarjeta, ni teléfono, nada que pudieran rastrear. Quería vivir como persona común, sin el peso de mi nombre, de mi dinero. Quería entender cómo es la vida de verdad».
Isabel se quedó callada un momento. ¿Y qué descubriste, Jorge? La miró a los ojos. Que soy un tonto, que pasé 59 años de mi vida construyendo muros a mi alrededor y llamando a eso éxito, y que cuando quitas todo, el dinero, el poder, el nombre, no queda nada si no tienes gente que se preocupe por ti. Su voz se quebró al final y Isabel vio las lágrimas correr por su rostro curtido. «Pero tienes hijos», dijo Isabel. «Seguro están preocupados buscándote». «Probablemente», dijo Jorge secándose la cara. «Pero no sé si es por mí o por la empresa. Fui un papá terrible, ausente, frío. Ellos merecen algo mejor». Isabel tomó su mano, una mano áspera y callosa que no encajaba con la historia de un empresario rico. «Nunca es tarde para empezar de nuevo», dijo ella. «Todavía estás aquí. Ellos todavía están allá. Mientras hay vida, hay chance de arreglar las cosas». Jorge miró la mano pequeña de Isabel sosteniendo la suya y sintió algo que no sentía desde hacía años: esperanza. Después de compartir su historia y sentir un atisbo de esperanza, Jorge no regresó ni el sábado ni el domingo. Isabel comenzó a preocuparse, preguntándose si su impulso de volver a casa lo había llevado de vuelta a Monterrey o si algo malo le había sucedido en el camino. El lunes por la mañana, mientras Isabel preparaba el café, la calma del restaurante se rompió. 2 camionetas grandes, negras, con vidrios oscuros, se estacionaron frente a la Espiga de Oro. Isabel sintió que el corazón se le aceleraba. Algo no estaba bien. Soltó el trapo y caminó despacio hacia la puerta del restaurante. Las 2 camionetas seguían ahí, con los motores encendidos, ocupando casi toda la entrada de la Espiga de Oro. Algunos peatones en la calle Morelos aminoraban el paso para mirar curiosos. La puerta trasera de la primera camioneta se abrió. Un hombre alto, de traje gris bien cortado y lentes oscuros, bajó. Tendría unos 30 y tantos años, cabello oscuro peinado hacia atrás y una expresión seria en la cara. Justo detrás de él, una mujer de más o menos la misma edad, vestida con un conjunto azul marino y tacones, bajó también. Tenía el cabello castaño, recogido en un chongo elegante, y llevaba una bolsa cara. Los 2 entraron al restaurante. Isabel sintió un vuelco en el estómago. Sabía, sin que nadie lo dijera, quiénes eran. «Buenos días», dijo el hombre quitándose los lentes. Sus ojos eran iguales a los de Jorge, cafés y profundos. «Estamos buscando a un señor de unos 59 años, cabello canoso, como de unos 70. Puede haber estado aquí los últimos días». Isabel se quedó helada. ¿Debería mentir? ¿Proteger a Jorge? ¿Pero protegerlo de qué? Estos eran sus hijos. Ramiro salió de la cocina limpiándose las manos en el mandil. «¿En qué puedo ayudar?», preguntó, desconfiado. Mariana dio un paso adelante. «Mi nombre es Mariana Barajas. Este es mi hermano Diego. Buscamos a nuestro papá, Jorge Barajas. Tenemos razones para creer que estuvo aquí». Ramiro miró a Isabel, que se quedó callada. «Aquí pasa mucha gente», dijo Ramiro. «No nos quedamos con los rostros de todos». Diego suspiró impaciente. «Mire, no queremos causar problemas, solo queremos encontrar a nuestro papá. Desapareció hace 2 meses. Lo rastreamos hasta Guadalajara por las cámaras de seguridad de una terminal de camiones, pero perdimos el rastro. Estamos visitando todos los restaurantes, pensiones y albergues de la zona». «¿Estaba enfermo?», preguntó Isabel sin pensarlo. Todos la miraron. Mariana dio un paso hacia ella. «¿Tú lo conoces?». No fue pregunta, fue afirmación. Isabel respiró hondo. No tenía caso mentir ahora. Estuvo aquí algunos días la semana pasada, pero no ha vuelto desde el viernes. Mariana se tapó la cara con las manos. Diego le pasó el brazo por los hombros. «¿Estaba bien? ¿Nos dijo a dónde iba?», preguntó Diego con voz más suave. Isabel negó la cabeza. «Estaba cansado, flaco, pero estaba bien. Platicamos. Me contó de ustedes». «¿Qué dijo?», preguntó Mariana, bajando las manos.
Sus ojos estaban rojos. Isabel dudó. No quería traicionar la confianza de Jorge. Pero al ver a esos dos, veía el mismo desespero que había visto en él. Dijo que estaba tratando de entender algunas cosas sobre su vida, sobre ustedes. Diego se pasó la mano por la cara. Lo hicimos que se sintiera mal, dijo con voz quebrada. Solo queríamos que descansara, que disfrutara un poco la vida. Pero él pensó que queríamos deshacernos de él, y tal vez sin darnos cuenta sí lo hicimos, dijo Mariana con lágrimas corriendo. Papá siempre fue tan fuerte, tan controlador. Olvidamos que también es humano, que también necesita apoyo, cariño, sobre todo después de que mamá murió. Isabel sintió que sus propios ojos se humedecieron. Tienen que encontrarlo, y cuando lo encuentren, tienen que decirle esto, todo esto. Diego asintió. ¿Tienes idea de dónde puede estar algún lugar que mencionó? Isabel pensó un momento. Habló de una pensión. Dijo que estaba en un lugar barato cerca de aquí, pero no dijo el nombre. Mariana sacó su celular. Vamos a revisar todas las pensiones de la zona. Gracias por ayudarnos, de verdad. Sacó de su bolsa un sobre grueso. Por favor, acéptalo. Por la bondad que tuviste con mi papá. Isabel retrocedió. No quiero dinero. Solo quería ayudar. Lo sé, dijo Mariana con una sonrisa triste. Pero acéptalo de todos modos. Gente como tú no se encuentra todos los días. Después de ver partir a los hijos de Jorge, Isabel se quedó con un sobre lleno de dinero y el corazón dividido. Ramiro se acercó a Isabel. «¿Entonces el viejo sí era rico?», dijo meneando la cabeza. «¿Quién lo diría?». Isabel abrió el sobre. Adentro había varios miles de pesos, más dinero del que ganaba en 6 meses de trabajo. Lo cerró rápido. «Ramiro, esto es demasiado. Lo voy a dividir contigo. Al fin y al cabo, fue comida de tu restaurante». Ramiro levantó la mano. «Tú hiciste lo que creíste correcto. El dinero es tuyo. Pero gracias por no meterme en broncas con gente pesada». Isabel sonrió apenada. El resto del día pasó lento. No podía dejar de pensar en Jorge. ¿En dónde estaría? ¿Estaría bien? ¿Sabría que sus hijos lo buscaban con tanto desespero? Cuando anocheció y cerró el restaurante, Isabel decidió hacer algo. En lugar de regresar directo a la pensión, caminó por las calles cercanas, mirando cada esquina, cada banca, cada banco, buscando a Jorge. Pasó por la plaza de armas donde algunos indigentes dormían en cartones. Pasó por la iglesia de San Francisco donde un grupo recibía sopa caliente de voluntarios. Pero Jorge no estaba en ningún lado. Ya era casi medianoche cuando Isabel por fin regresó a la pensión. Doña Rosa estaba en la sala viendo televisión. «Llegaste tarde hoy, hija», dijo la señora, una mujer de unos 60 años, cabello blanco y sonrisa amable. «Estaba buscando a alguien», dijo Isabel sentándose a su lado. Le contó toda la historia a doña Rosa, sobre Jorge, sobre las camionetas, sobre los hijos desesperados. Doña Rosa escuchó todo en silencio. Cuando Isabel terminó, la señora asintió despacio. «Hiciste lo correcto, hija. Ayudar a quien lo necesita siempre es lo correcto. Pero ahora lo único que puedes hacer es esperar y rezar para que él encuentre su camino de vuelta». Esa noche Isabel apenas pudo dormir. Y a la mañana siguiente, martes, cuando abrió el restaurante, Jorge estaba ahí. El emocionado reencuentro de Jorge con sus hijos Diego y Mariana culminó en un profundo abrazo con Isabel, quien había hecho posible su reconciliación. Por un momento solo se miraron. Luego Jorge abrió los brazos y, sin pensarlo, Isabel lo abrazó. «Gracias», susurró Jorge, «por todo». Isabel sintió las lágrimas correr. «¿Estás bien? Me preocupé mucho». «Estoy bien ahora», dijo Jorge separándose un poco. Se veía diferente. Se había bañado, traía la barba rasurada y usaba ropa limpia, sencilla, pero decente. Pero el mayor cambio estaba en sus ojos. Ya no se veían tan cansados. «Después de que salí de aquí el viernes, estuve caminando por la ciudad, pensando, y me di cuenta de que tenías razón. Todavía había tiempo de arreglar las cosas. Entonces los llamé». Mariana se acercó.
limpiándose los ojos. Tomamos el primer vuelo, llegamos anoche, pasamos toda la noche platicando, por primera vez en años. De verdad platicamos. Diego también se levantó. Isabel, ¿verdad? Mi papá nos contó todo lo que hiciste por él. No tenemos palabras para agradecerte. Isabel negó con la cabeza, apenada. Solo hice lo que cualquiera haría. No, dijo Jorge firme. La mayoría habría pasado de largo. Tú te detuviste. Viste a un ser humano donde otros solo veían un problema. Ramiro llegó en ese momento, entrando por la puerta trasera. Se detuvo al ver la escena. Luego solo saludó con la cabeza y se fue a la cocina, dándoles privacidad. Se sentaron los cuatro en esa mesa del rincón, que se había vuelto tan especial. Jorge contó cómo se había sentido perdido, cómo había pensado que sus hijos ya no lo necesitaban. Mariana y Diego contaron cómo se desesperaron cuando desapareció, cómo se dieron cuenta de cuánto lo querían. La empresa no es nada sin ti, papá. No porque seas indispensable para el trabajo, sino porque tú le das alma a todo eso. Fuiste tú quien lo construyó con el abuelo, y nosotros fuimos tontos por no valorarlo. Solo quería que descansaras, papá, dijo Mariana, tomando la mano de su papá. Que viajaras, conocieras lugares, disfrutaras la vida. Has trabajado tanto, papá, tanto mereces paz. Jorge apretó la mano de su hija. Descubrí algo en estos 2 meses. El trabajo no era el problema. La soledad sí. Me escondía en el trabajo porque no sabía cómo conectarme con ustedes. Después de que su mamá murió, no sabía cómo ser papá sin ella. Ella era el puente entre nosotros. No necesitas puente, papá. Nosotros estamos aquí. Siempre hemos estado. Lloraron juntos, e Isabel, sentada ahí, siendo testigo de ese momento, sintió algo profundo en su pecho. Pensó en su propia familia, en Oaxaca, a la que no veía desde hacía 2 años. Pensó en lo fácil que es dejar que la vida te aleje de las personas que quieres. Cuéntame de qué ciudad y país estás viendo este video. Voy a leer todos los comentarios. Después de un rato, Jorge se volvió hacia Isabel. Quiero hacer algo por ti. No, déjame terminar. Levantó la mano cuando Isabel iba a protestar. No es caridad, es gratitud. Me diste más que comida. Me diste dignidad cuando no tenía nada. Me recordaste que la bondad todavía existe en el mundo. No necesitas hacer nada, dijo Isabel. Verte aquí con tus hijos ya es suficiente regalo. Sé que no necesito, pero quiero. Háblame. ¿Qué quieres de la vida? ¿Cuáles son tus sueños? Isabel se quedó callada. Nadie nunca le había preguntado eso. Siempre quise estudiar. Enfermería. Quería cuidar a la gente, ayudar a los enfermos, pero nunca tuve dinero para la universidad. Y ahora, a los 31 años, parece demasiado tarde. Nunca es tarde, dijo con las palabras que ella le había dicho. Mariana, ¿tú tienes contacto con ese rector de la Universidad de Guadalajara? Mariana asintió. Claro. Después de la emotiva promesa de Jorge y sus hijos de financiar su carrera de enfermería, Isabel se sintió abrumada por la alegría. Entonces vamos a hacer esto, dijo Jorge. Nosotros vamos a pagar tu universidad. Todo, colegiaturas, libros, material, y mientras estudias, nos aseguraremos de que tengas un ingreso para mantenerte, para que no tengas que matarte trabajando y estudiando al mismo tiempo. Isabel se quedó con la boca abierta. No, no puedo aceptar eso. Es demasiado. Puedes y vas a aceptar, dijo Diego sonriendo, porque aprendí algo en estos días. Cuando alguien te tiende la mano, no lo cuestionas. Agradeces y aceptas. Y luego, cuando puedas, haces lo mismo por otra persona. Isabel se tapó la cara con las manos y lloró. Eran lágrimas de alegría, de alivio, de gratitud. Todos esos años trabajando duro, ahorrando cada peso, soñando con una vida diferente. Y ahora, de repente, la puerta estaba abierta. Mariana la abrazó. Vas a ser una enfermera increíble, lo sé. Se quedaron en el restaurante unas horas más, platicando, riendo, haciendo planes. Ramiro salió de la cocina con un pastel que había hecho para un pedido cancelado. Y todos comieron juntos como una familia. Improbable, pero real.
Cuando por fin se levantaron para irse, Jorge abrazó a Isabel otra vez. Hoy regreso a Monterrey, pero no voy a desaparecer otra vez. Y tú, Isabel Palazuelos, siempre tendrás un lugar en nuestra familia. Siempre. Cuídate, dijo Isabel, y cuida a tus hijos también. Los cuidaré, prometió Jorge. Las camionetas esperaban afuera. Antes de subir, Mariana le dio un papel a Isabel con un teléfono y un correo. Llámame la próxima semana. Vamos a arreglar todo lo de la universidad. Isabel saludó con la mano mientras se iban, viendo las camionetas perderse en la calle Morelos. Se quedó ahí parada un buen rato, sintiendo el sol calientito de Guadalajara en la cara, el ruido de la ciudad alrededor y una paz que no sentía desde hacía años. Ramiro se acercó a ella. ¿Y ahora vas a dejar el restaurante? Isabel lo miró. Voy a estudiar, pero no te voy a abandonar. Nos arreglamos con los horarios que pueda hasta que encuentres a alguien que me reemplace. Ramiro sonrió. ¿Algo raro en él? Eres buena persona, Isabel. Tu abuelita estaría orgullosa. Pero la historia no terminaba ahí. 3 meses después, Isabel empezó a entender que ese encuentro con Jorge había cambiado mucho más que solo su futuro profesional. 3 meses después de iniciar sus estudios, Isabel recibió una llamada de Mariana, confirmando la visita de Jorge a Guadalajara. Han pasado 3 meses desde el día en que las camionetas se estacionaron frente a la Espiga de Oro. Isabel estaba sentada en un salón de la Universidad de Guadalajara, anotando todo lo que la maestra de anatomía explicaba. A su alrededor había jóvenes de 18, 19 años, pero nadie la trataba diferente. Era solo una estudiante más, siguiendo su sueño. Las clases eran por la mañana, 3 veces por semana. Por las tardes, Isabel todavía trabajaba en el restaurante, pero solo medio tiempo. Ramiro había contratado a una ayudante, una muchacha joven llamada Lupita, y los dos se dividían las tareas. Ese viernes, cuando Isabel terminó las clases y caminaba hacia el paradero del camión, su celular sonó. Era Mariana. «Isabel, ¿cómo estás?» «Hola, Mariana, estoy bien. Acabo de salir de clases». «¿Cómo van los estudios?» «Difíciles, pero buenos. Estoy amando cada minuto». Mariana se rió al otro lado de la línea. «Qué bueno saberlo. Mira, te hablo porque mi papá va a estar en Guadalajara la próxima semana. Tiene una reunión de negocios en la ciudad y le encantaría verte, cenar contigo si puedes». Isabel sintió el corazón calientito. «Claro, me encantaría». Quedaron para el miércoles siguiente en un restaurante del centro. Isabel pasó los días siguientes ansiosa, con curiosidad por saber cómo estaba Jorge, cómo habían seguido las cosas con sus hijos. Cuando llegó el día, Isabel se puso su mejor vestido, sencillo pero bonito, que había comprado con parte del dinero que Mariana le dio meses atrás. Llegó al restaurante unos minutos antes y encontró a Jorge ya esperando en una mesa cerca de la ventana. Se levantó cuando la vio con una sonrisa grande en la cara. Se veía 10 años más joven que cuando lo conoció. Estaba bien vestido, el cabello canoso, bien cortado, y había un brillo en los ojos que antes no estaba. Isabel lo abrazó con cariño. «Estás guapísima, y mira nada más, ahora universitaria». Isabel se rió apenada. «Todavía me estoy acostumbrando a la idea». Se sentaron y platicaron mientras comían. Jorge contó cómo estaban las cosas en Monterrey. Había regresado a la empresa, pero con un papel diferente. Ahora era más como consejero, compartiendo las decisiones con Diego y Mariana, dándoles espacio para que lideraran. «Aprendí a confiar en ellos», dijo Jorge, «y a confiar en mí también. No necesito controlarlo todo para sentirme valioso. Mi valor no está en lo que hago, sino en quién soy». «¿Y cómo está su relación?», preguntó Isabel. Jorge sonrió, una sonrisa llena de ternura. «Mejor que nunca. Cenamos juntos al menos 3 veces por semana. Mariana me llevó a conocer a su novio, un muchacho muy bueno. Y Diego y yo fuimos a pescar el mes pasado. Solo nosotros dos. Fue la primera vez en 15 años que hicimos algo así». «Qué padre, Jorge. Y todo esto empezó aquí», dijo él, mirando alrededor, «en esta ciudad por tu bondad». Isabel negó la cabeza. «No fui solo yo. Tú decidiste cambiar. Tus hijos decidieron buscarte. Yo solo estuve ahí en el momento justo». Jorge le tomó la mano por encima de la mesa. «Fuiste más que eso. Fuiste un ángel cuando más lo necesitaba, y nunca lo olvidaré».
Siguieron platicando e Isabel contó sobre las clases, sobre los retos de estudiar después de tantos años lejos de los libros, sobre cómo había hecho 2 amigas en la universidad, chicas más jóvenes, pero que la trataban con mucho cariño. ¿Y tu familia?, preguntó Jorge. Dijiste que tienes familia en Oaxaca. Isabel se quedó callada un momento. Sí, tengo a mi mamá, 2 hermanos, pero nos distanciamos cuando vine aquí. No entendieron por qué quise irme, seguir mi propia vida. Casi no hablamos ahora. Jorge asintió despacio. Entiendo cómo es eso, pero ¿te puedo dar un consejo? Claro, no esperes demasiado para arreglarlo. Yo esperé hasta casi perder a mis hijos para actuar. No cometas el mismo error. La vida es muy corta para dejar que el orgullo se interponga en el amor. Isabel sintió un nudo en la garganta. Sabía que Jorge tenía razón. Lo voy a pensar, prometió. Cuando terminaron de cenar, Jorge caminó con Isabel hasta el paradero del camión. Antes de que subiera, le dio un sobre. No es dinero, dijo, viendo su expresión. Ábrelo cuando llegues a casa. Isabel tomó el sobre y lo abrazó. Gracias por todo, Jorge, por ser este hombre tan bueno. Gracias a ti, Isabel, por recordarme que todavía hay bondad en el mundo. En el camión, Isabel abrió el sobre. Adentro había una carta escrita a mano con la letra de Jorge. Empezó a leer con llantos corriendo mientras las palabras le llegaban al corazón.